Hola a todos, con este vídeo vamos a terminar de analizar las rentas variables en progresión geométrica y para ello vamos a introducir una característica nueva. Vamos a ver cómo afectaría al valor final de estas rentas el periodo de anticipación, es decir, vamos a analizar las rentas variables en progresión geométrica anticipadas. ¡Vamos a ello! Para analizar este tipo de renta vamos a comenzar viendo qué significa que una renta sea anticipada, aunque ya lo hemos visto en las rentas constantes y en las rentas variables en progresión aritmética. Bien, que una renta sea anticipada significa que ya se percibió en el pasado. Vamos a ver gráficamente la representación de este tipo de rentas. Bien, como podéis comprobar, la renta está situada a partir del momento 0 y finaliza en el momento n. Es decir, esta renta finalizaría aquí. Lo que ocurre es que nosotros estamos en este momento del tiempo. Nosotros estaríamos ahí. Si la renta finalizó en el momento n, han transcurrido h periodos y nosotros estamos en el momento n más h. Estas rentas anticipadas pueden ser constantes o variables. Nosotros en este vídeo vamos a centrarnos en analizar las rentas anticipadas variables geométricamente. Pueden ser pospagables o prepagables, pero lo que no pueden ser son perpetuas. ¿Por qué? Pues porque las rentas perpetuas no acabarían nunca y nosotros estamos diciendo que estas rentas finalizaron en el pasado, ¿vale? Con lo cual solo veremos rentas anticipadas temporales. Vale, para calcular o para ver cómo vamos a calcular el valor final, ya que el valor actual no se ve afectado por esta característica, ¿vale? Porque si nosotros quisiéramos calcular el valor actual de esta renta, ¿vale? Porque estuviéramos en el momento 0, pues no tendríamos que hacer nada diferente. Aplicaríamos las fórmulas que ya tenemos, ¿vale? Esta característica solo va a afectar al valor final, ¿vale? Por lo tanto, solo veremos qué tenemos que hacer cuando vayamos a calcular el valor final de la renta, porque el valor final de esta renta, aplicando las fórmulas normales, lo obtendríamos aquí, en el momento n, pero nosotros no estamos aquí. Nosotros estamos aquí, con lo cual vamos a tener que hacer algo. En la siguiente gráfica se va a ver mejor. La siguiente gráfica, está un poquito más adelante en los apuntes, nos va a ayudar a tratar de comprender mejor cómo vamos a calcular el valor final de este tipo de rentas. Vale, nosotros se supone que estamos situados aquí, en el momento n más h. Si lo que tenemos es una renta pospagable, temporal, de n periodos, es decir, esto que tenemos aquí, y calculamos su valor final, el valor final de las rentas pospagables siempre se obtiene en el mismo momento del tiempo en el que se encuentra el último capital, es decir, lo tendríamos en el momento n. Si calculamos el valor final de esta renta, por lo tanto, lo tendríamos ahí, ¿vale? En este momento del tiempo. ¿Qué ocurre? Que nosotros no estamos en el momento n, estamos en el momento n más h. Por lo tanto, tendríamos que capitalizar dicho valor final que hemos obtenido, h periodos, ¿vale? A la diferencia entre el momento n y el momento n más h, se le conoce con el nombre de periodo de anticipación. Vale, y ahora vamos a ver cómo calcularíamos el valor final de este tipo de rentas, teniendo en cuenta las características principales que vamos a utilizar. Y es que la renta es variable en progresión geométrica, es anticipada, que se recibió en el pasado, es pospagable y temporal, ¿vale? Y una vez que tengamos esta fórmula como referencia, podemos ver cómo afectaría otra característica, que es que la renta fuera prepagable. Vale, el valor final de este tipo de rentas se representaría poniendo una H, que indica que esta renta es anticipada, ¿vale? Una barra, poniendo ahora la S, que me indica que estoy calculando un valor final, la C y la Q, que me indica que la renta es variable en progresión geométrica, la N de la duración de la renta y la I del tipo de interés. Vale, y para poder calcular este valor final utilizando las fórmulas que ya sabemos, lo que vamos a tener que añadir es el factor de transformación de las rentas anticipadas, que ese factor de transformación es el que hemos estado viendo aquí en la gráfica anterior, ¿vale? El factor de transformación sería este, 1 más i elevado a h. Como hemos visto, el valor final de la renta lo obtendríamos en el momento n, pero nosotros lo queremos capitalizar
hasta el momento n más h, es decir, lo queremos capitalizar h periodos hasta el momento que nosotros nos encontramos. Y la manera de hacerlo es multiplicándolo por 1 más i elevado a h. Vale, pues continúo desarrollando esta fórmula y ahora pondría la s cqni, ¿vale?, multiplicado por el factor de transformación, que sería 1 más i elevado a h. Vale. Para sustituir ahora la fórmula del valor final, la de la s, y poder calcular realmente el valor final de este tipo de renta, vamos a ver que hay dos opciones. La primera es poner la fórmula del valor final de este tipo de rentas, que ya vimos en uno de los vídeos anteriores. En el caso de poner directamente la fórmula de la S mayúscula del valor final, ¿vale?, sustituiríamos la S por C multiplicado por 1 más I elevado a N menos Q elevado a N dividido entre 1 más el tipo de interés menos la razón. Y todo ello multiplicado por el factor de transformación, ya que esta renta es anticipada. ¿Que no queréis aprenderos esta fórmula, la fórmula del valor final? Pues bien, se puede hacer de otra manera. Se puede hacer a partir de la fórmula del valor actual, teniendo en cuenta que lo tenemos que capitalizar, ya que estamos calculando un valor final. La forma de hacerlo con la fórmula del valor actual sería la siguiente, ¿vale? Sustituyo la S por la A, ¿vale?, porque voy a sustituir la fórmula del valor final por la fórmula del valor actual. Lo que ocurre es que si hago esa sustitución, tendría que multiplicar por 1 más i elevado a n, ya que yo estaría calculando el valor actual de esta renta y capitalizándolo hasta el momento final. Y ahora, como esta renta es anticipada, tendría que multiplicar por 1 más el tipo de interés elevado a h. Si sustituimos la A mayúscula por su fórmula, pues tendría que esto es el resultado de poner c por 1 menos q elevado a n por 1 más i elevado a menos n dividido entre 1 más i menos q, y ahora todo esto lo multiplicaría por 1 más i elevado a n por 1 más i elevado a h. Queda como resultado 1 más i elevado a n más h. Vale, estas fórmulas que acabamos de ver, aquí en los apuntes, las tendríamos aquí, como podéis comprobar a la izquierda. La que está en azul sería esta, que es la que obtenemos sustituyendo directamente la S por su fórmula, y la que está en verde sería esta de aquí, que es la que nos permite calcular el valor final a partir del valor actual. Y bien, una vez visto cómo hemos llegado a estas fórmulas, vamos a ver ahora el caso práctico 56. Vale, pues el caso práctico 56 lo que nos dice es que calculemos el valor final de una renta variable en progresión geométrica cuyo primer término fue de 630 euros. La razón hizo que el capital se triplicara anualmente, es decir, la razón es 3. La renta tuvo una duración de 6 años y finalizó hace 4 años. Es decir, eso lo que nos está diciendo es el periodo de anticipación. Y que la valoremos al 2% efectivo anual. Vale, gráficamente esta renta la podríamos representar así. Ahí estaría el momento inicial, ¿vale? En el primer periodo se recibieron 630 euros, en el segundo periodo 630 por 3, en el tercer periodo 630 por 3 elevado al cuadrado, ¿vale? Y así hasta que se llegó al periodo 6, en el que se recibieron 630 por 3 elevado a la quinta. Y a partir de ahí hay 4 años, ¿vale?, que son los periodos que hace que terminó la renta. El 7, el 8, el 9 y el 10. Y nosotros estaríamos situados ahí. Y lo que queremos es calcular el valor final de esa renta en ese momento del tiempo, en el momento del tiempo en el que estamos situados, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que coger esta renta, con las fórmulas que tenemos, calcular el valor final, que lo obtendríamos ahí, y a partir de ahí capitalizarlo 4 periodos. Vale, pues como digo, el valor final de esta renta, que sería una renta anticipada
4 años, ¿vale? Por eso pongo esa 4 y esa barra. Se representaría con la S mayúscula, el importe del primer capital, 630, la Q, que son 3, la duración de la renta, que son 6 años, ¿vale? No, tened cuidado con esto porque la duración sería esta, no esta de aquí, no serían 10, ¿vale? 10 es la duración de la renta más el periodo de anticipación, ¿vale? Y ahora esto se valora al 2%. Vale, pues lo primero que hago es aplicar el factor de transformación de las rentas anticipadas. Para ello, el valor final de la renta lo tengo que multiplicar por 1 más el tipo de interés elevado a 4, porque la renta está anticipada 4 periodos. Y ahora, este ejercicio lo podía hacer de dos maneras, sustituyendo directamente la fórmula de la S o con el valor actual, ¿vale? A partir del valor actual, capitalizándolo para tener el valor final. Voy a hacerlo con la fórmula de la S. Bien, la fórmula directa del valor final es la que pone 630 por 1 más i elevado a la duración, es decir, 1,02 elevado a 6, menos la razón, que sería 3, elevado a la duración, que sería 6, y todo ello dividido entre 1 más el tipo de interés menos la razón, ¿vale? Y ahora lo multiplicaría por el factor de transformación, porque esta es una renta anticipada. Bien, hago esto con la calculadora y tendría 1,02 elevado a 6 menos 3 elevado a 6, le doy el igual, lo divido entre 1 más 0,02 menos 3, cierro el paréntesis, le doy al igual, lo multiplico por 630, le doy al igual, y ahora lo multiplico por 1,02 elevado a 4, 1,02 elevado a 4, ¿vale? Y sale que el valor final de esta renta sería de 250.687,20 euros. Vale, y ahora continuamos y vamos a ver ahora cómo afectaría a estas rentas que en vez de ser postpagables fueran prepagables. Vale, pues la nomenclatura que utilizaríamos en ese caso sería una V y una F con dos puntitos, una H porque esto es una renta anticipada, la S mayúscula con los dos puntitos y ahora la C, la Q, la N y la I. Vale, ahora para calcular la expresión o la fórmula que me permite calcular este valor final, pues tenemos que aplicar dos factores de transformación. El de que la renta es prepagable y el de que la renta es anticipada. Entonces ahora pondría la S sin los puntitos ni la H delante, que sería el valor final de una renta con estas características postpagable, lo multiplicaría por 1 más i, porque la renta es prepagable, y lo multiplicaría por 1 más i elevado a h, porque la renta es anticipada. Y ahora pues podría hacer dos cosas, o sustituir la fórmula de la S, directamente la del valor final, o calcularlo a partir del valor actual, ¿vale? Capitalizándolo n periodos. Vamos a hacerlo de las dos maneras. La primera forma sería poniendo directamente la fórmula del valor final, ¿vale? Entonces, lo que tendría que hacer sería poner C por 1 más i elevado a n menos q elevado a n entre 1 más i menos q, ¿vale? Todo esto sería la S, y ahora esto lo multiplicaría por 1 más i por 1 más i elevado a h, es decir, por 1 más i elevado a h más 1. ¿Vale? La otra forma, la opción B que tenemos, es hacerlo a partir del valor actual. Entonces esto pues tendría que dar un poquito más de rodeo, pero creo que sería más sencillo. ¿Por qué? Pues porque me tengo que aprender una fórmula menos. La S la sustituyo por la A,
pero teniendo en cuenta que la tengo que capitalizar n periodos. ¿Vale? Y ahora multiplicaría por 1 más i, porque la renta es prepagable, y por 1 más i elevado a h, porque la renta es anticipada. Vale, ahora sustituyo la a por su fórmula y tendría c por 1 menos q elevado a n por 1 más i elevado a menos n dividido entre 1 más i menos q, y todo esto lo multiplicaría por 1 más i elevado a n por 1 más i por 1 más i elevado a h, es decir, a n más h más 1, que es la suma de estos tres exponentes. Vale, una vez vistas las dos formas de calcular el valor final de las rentas cuando son prepagables, vuelvo a repetir que en este caso las rentas perpetuas no se podrían calcular y vamos a hacer un caso práctico, que sería el caso práctico 57. Y con esto acabaríamos este vídeo. Vale, dice que calculemos el valor final de la renta del caso práctico anterior, pero suponiendo que fuera prepagable. Así que voy a copiar los datos de ese caso práctico. Vale, los copio. Y en este caso, pues la representación de la renta sería de la siguiente forma. El primer capital, como esto es una renta prepagable, lo estaríamos obteniendo en el momento 0. El segundo capital lo obtendríamos en el momento 1. El tercero lo obtendríamos en el momento 2. Sería 630 por 3 al cuadrado. Así, ¿vale? La duración de esta renta son 6 años, así que el último capital se percibiría en el momento 5. Sería 630 por 3 a la quinta. Aquí acabaría la renta. Y luego tendría un periodo de diferimiento de 4 años. Es decir, nosotros estaríamos aquí. Vale, vamos a calcular el valor final. Pues el valor final lo representaría con la VF, con los dos puntitos. Ahora pondría el periodo de anticipación, que sería 4, y pondría la S también con los dos puntitos, porque la renta es prepagable. El primer capital 630 euros, la razón 3, la duración de la renta 6 años y el tipo de interés el 2%. Vale, ahora, voy a seguir aquí abajo, tendría que aplicar los dos factores de transformación, de forma que el valor final sería el de la S mayúscula, 630, 3, 6, 0,02, multiplicado por el factor de transformación, porque la renta es prepagable, y ahora multiplicado por el factor de transformación, porque la renta es anticipada. Vale, sustituyo la S por su fórmula, ¿vale? Lo podría hacer de dos maneras, tal y como hemos visto en la teoría, pero lo voy a hacer solo de una, que es sustituyendo la S por su fórmula para el que se la quiera aprender. El que no se la quiera aprender, pues tendría que calcular el valor actual y capitalizarlo n periodos. Vale, entonces pondría 630 por 1 más el tipo de interés elevado a la duración menos la razón elevado a la duración entre 1 más el tipo de interés menos la razón, ¿vale? Y todo ello multiplicado por 1,02 elevado a 5. Y ese 5 sale de este 1 y de ese 4. Vale, le doy al pause para hacer esto con la calculadora. Vale, y saldría que el valor final de esta renta es de 250.700,94 euros. Pues nada, con esto acabaríamos este caso práctico y este vídeo. En los siguientes vídeos vamos a ver, o vamos a continuar viendo rentas variables, pero que van a tener lo que yo denomino una característica especial, que ya veremos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.